Buenos días, somos el grupo 1, Ashley Angulo y Elizabeth Alvarado, y les vamos a exponer sobre los protozoos para la bioremediación de suelos. Partiendo un poco de contexto sobre la investigación de este tema de bioremediación, se ha enfocado en los últimos años principalmente con el uso de microorganismos como bacterias, algas y hongos, y en la primera gráfica marcado por la línea naranja, en protozoos la investigación es muy escasa y ni hablar de las patentes, que son casi nulas. Pero este marco de investigación no concuerda con el panorama general que vimos en el suelo, ya que los protozoos y a nivel general los protistas son muy diversos. Se estima que entre 10.000 y 100.000 individuos por gramo de suelo corresponden a protozoos, a protistas. Y se sabe que esta gran diversidad también está asociada a múltiples funciones ecológicas que cumplen principalmente con la interacción con otros individuos que se tienen. Entonces, a pesar de que la investigación de aplicación de bioremediación ha sido escasa, se sabe que hay un gran potencial debido a que cumplen muchas funciones en el suelo. El principal campo de investigación sobre bioremediación se ha centrado en el control biológico que ejercen sobre patógenos o fitopatógenos específicamente del suelo a través de la depredación selectiva. Y no solo porque esta depredación regula el tamaño y composición de comunidades bacterianas que son fitopatógenos, sino incluso se ha demostrado que a través de esta depredación pueden reducir niveles de virulencia. En el estudio que ven en pantalla se mostró que la depredación de este ciliado sobre las bacterias cerráteas hacía que la bacteria tendiera a formar biopelículas y generara que la virulencia marcada por la línea continua de la columna derecha empezará a disminuir. Este control biológico no solo se ha demostrado que se efectúa a través de depredación, sino incluso se sabe que los protozoos tienen la capacidad de producir antibióticos en la rizosfera. En este estudio se demostró que las poblaciones de Santomona empezaban a disminuir cuando se cultivaban conjuntamente con trofozoitos de 5 diferentes especies de ameba por separado. Y se sabe que este control se hacía a través de antibióticos porque la internalización de la bacteria, es decir, la predación de la ameba, era casi nula y los cambios en las biopelículas eran insignificantes. Otro posible campo de aplicación que se ha estudiado es el papel de los protozoos en la biodegradación de hidrocarburos como el benceno. Se cree como preconcepto que los protozoos afectan negativamente la eficiencia de este proceso, ya que predan a bacterias que están implicadas en este proceso. Alternativamente, este estudio nos muestra que ante la presencia de un flagelado, la presión de pastoreo trae efectos positivos sobre la tasa de biodegradación del benceno, ya que la presencia de este flagelado registra mayor nivel de oxígeno disuelto en el suelo. Y este proceso de biodegradación estaría asociado con que la cepa de Pseudomonas requeriría oxígeno molecular de mayor concentración para las reacciones metabólicas iniciales que implican la hidroxilación y la fisión del anillo de benceno, lo que traería mejor eficiencia en la tasa de biodegradación. Y no solo la presión de pastoreo que efectúa el protozoo sobre las bacterias, sino que también se evidenció que el protozoo provee una fuente de carbono adicional al excretar acetato. Otro posible campo de aplicación que se ha estudiado es la capacidad con la cual algunos protozoos cuentan de estimular la expresión de rasgos beneficiosos sobre otros microorganismos. En el estudio que ven en pantalla se demostró que la producción de pioperdina, que es un sideróforo, un metabolito secundario relacionado con la promoción de crecimiento de plantas, aumentaba cuando la pseudomona que lo produce era cultivada juntamente con una ameba. Esto está relacionado con que la ameba produciría estimulantes que mejoran el metabolismo bacteriano y no tanto con la actividad de predación del protozoo. No solo los efectos que tienen los protozoos sobre algunas poblaciones de microorganismos se ha estudiado como aplicaciones para la bioremediación de suelos, sino también se ha estudiado propiamente las capacidades con las que cuentan algunos protozoos de absorción y acumulación de contaminantes. En el caso de los metales pesados, se sabe que a diferencia de los eucariotas tienen estructuras primitivas de unión a zinc y cobre que bioacumulan en orgánulos cationes de zinc que los usan posteriormente para procesos biológicos como predación. En el panel que vemos en pantalla, demuestra la bioacumulación citoplasmática de zinc a través de microscopía de fluorescencia en dos especies de ciliados de colpodos. La B y F corresponden a controles, mientras que la A, C, D y E nos indican a través de flechas los orgánulos de zinc en todo el citoplasma celular. Y no solo con metales pesados, sino también con micro y nanoplásticos se ha observado la absorción de contaminantes. En un reciente estudio se evidenció la interacción bilateral compleja que existe entre un protozoo colonial Dictyostelium y los microplásticos, que ingería estos microplásticos a través de fagocitosis en una migración de babosas y posteriormente los excretaba.
Esto promovía su biodegradación posterior, pero la desventaja es que estos micronanoplásticos interrumpían la producción de metabolitos, nutrientes y energía en el protozoo, incluso afectaban la expresión de genes clave para este protozoo. Los protistos también se ven relacionados con el proceso de metanogénesis, puesto que todo el orden Armorphodea ciliados está compuesto exclusivamente por especies anaerobias, que se encuentran en suelos húmedos. Estos organismos forman asociaciones simbióticas con arqueas metanogénicas y, por lo tanto, participan en el proceso de metanogénesis en los campos de arroz. Además, los protistas se alimentan de bacterias metanogénicas en estos ambientes, lo que resulta en una liberación de carbono metano a organismos no metanogénicos. Con el fin de estudiar los efectos causados por la microfauna en la mineralización de nutrientes y la ocupación y explotación de materia orgánica por el crecimiento de raíces, se realizó un experimento factorial con la planta Lolium perenne y tratamientos de protozoos y nematodos bacteriófagos, en donde se añadió hojarasca a un suelo pobre en carbono orgánico. Al final, la biomasa de la planta se duplicó en los tratamientos con protozoos, y la absorción de nitrógeno por la planta y la incorporación de nitrógeno de la hojarasca se duplicaron y triplicaron. Además, explicaron que entre el 34 y el 47% de la variación de la biomasa de la planta fue efecto de los microorganismos, por lo que las interacciones entre microbios y fauna fueron un determinante importante en el crecimiento de las plantas. Se concluyó que la acción simultánea del forrajeo de las raíces y la actividad de la microfauna condujo a un patrón complejo de liberación de nutrientes. Este resultado es producto de la interacción simultánea de tres efectos. El primero sería que el primer pastoreo de protozoos estimuló fuertemente la dinámica de mineralización microbiana, tanto al mantener a la comunidad microbiana en un estado de crecimiento activo como al cambiar la composición de la comunidad bacteriana. En segundo lugar, debido a los fuertes efectos sobre el funcionamiento microbiano que causó una mayor mineralización de nitrógeno y la diversidad que se dio por la estimulación de las bacterias nitrificantes. En tercer lugar, y como consecuencia del segundo punto, la producción de un número significativamente mayor de raíces en presencia de protozoos permitió a las plantas beneficiarse de la reserva de nitrógeno liberada, mientras que la presión constante del pastoreo desplazó la competencia por los nutrientes a favor de las raíces. En la imagen de la derecha podemos ver las diferencias en la arquitectura de las raíces de plántulas de arroz de 16 días de edad, que crecen en placas de Petri en agar inoculadas con una comunidad bacteriana diversa. En la imagen de la derecha hay presencia de amebas Acanthamoeba y en la izquierda no las hay. En la gráfica de la izquierda podemos ver la evolución temporal de la descomposición de la materia orgánica en presencia de nemátodos, protozoos y nematodos y protozoos. Como ya vimos, las plantas desarrollan un sistema radicular extenso y altamente ramificado en presencia de protozoos. Esto debido a una fuerte estimulación en la producción de raíces laterales. Estos cambios en la arquitectura de la raíz corresponden a efectos hormonales sobre el crecimiento de la raíz por rizobacterias beneficiosas en lugar de efectos de nutrientes. En consecuencia, el aumento de la superficie de la raíz permite que se absorban más nutrientes, pero también aumentará las tasas de exudación, lo que estimulará aún más las interacciones entre bacterias y protozoos. Por lo tanto, además de la estimulación de los flujos brutos de nutrientes, los protozoos promueven un mutualismo, interacción entre las raíces de las plantas y las rizobacterias. En la imagen de la izquierda podemos ver un modelo conceptual que ilustra los efectos hormonales inducidos por la microfauna sobre el crecimiento de las raíces. Podemos ver cómo la exudación de la raíz estimula el crecimiento de una comunidad bacteriana diversa y posteriormente de protistos que se alimenten de ellas, como los protozoos. El amoníaco es excretado por los protozoos y el pastoreo selectivo favorece a las bacterias productoras de nitrificantes. La liberación de moléculas señalizadoras induce el crecimiento lateral de la raíz, lo que lleva a la liberación de más exudados y al posterior crecimiento bacteriano. Los protozoos tienen varias razones por las que podrían ser muy buenos bioindicadores. Primero, tienen una velocidad de crecimiento y reproducción rápida, lo que acelera el tiempo de prueba. En segundo lugar, los protozoos unicelulares sin paredes celulares entran en contacto directo con el entorno en el que viven y tienen un tiempo de respuesta más corto y rápido a los cambios ambientales que las bacterias y las levaduras. En tercer lugar, algunos protistas como las amebas y los ciliados tienen características metabólicas similares a las de las células humanas y por lo tanto son modelos más adecuados que otros microbios del suelo para humanos en investigaciones ecotoxicológicas. Los protistas del suelo responden de manera sensible a muchos factores ambientales, como la humedad del suelo, la temperatura, el pH local del suelo y la materia orgánica, por lo que tienen el potencial de ser organismos indicadores ideales para la evaluación de la contaminación. Como ejemplo de esto, se realizó un estudio en donde se registraron 29 especies de protozoos ciliados en muestras de lodo activado recolectadas mensualmente de tanques en Manchester, Reino Unido, durante un periodo de 2 años.
Las 4 especies presentes más frecuentes las pueden ver en pantalla. La población total de ciliados mostró una clara variación estacional, con los recuentos más altos entre febrero y agosto. Solo 2 especies mostraron una correlación significativa con la temperatura ambiente. Las concentraciones medias de los metales hierro, níquel, zinc, cobre y cromo en la fase líquida de lo activado variaron considerablemente durante los 2 periodos de muestreo anuales, sin un patrón estacional. Los principales ciliados presentes pudieron tolerar altas concentraciones de metales contaminantes y se observó correlaciones con los metales en cada periodo de muestreo anual. Los protistas del suelo apenas se han utilizado en aplicaciones ambientales hasta ahora, pero tienen un potencial considerable. Primero, tienen un gran potencial para ser utilizados como control biológico de patógenos transmitidos por el suelo. En segundo lugar, los protistas del suelo pueden promover el crecimiento de plantas y bacterias a través del circuito microbiano del suelo. Los protistas fototróficos tolerantes pueden servir como especies pioneras en suelos pobres contaminados. Representan un importante fijador de carbono, mientras que los protistas consumidores pueden liberar nutrientes microbianos al medio ambiente para acelerar la sucesión y restauración del ecosistema. Por lo tanto, los protistas del suelo podrían potenciar o estimular la biodegradación de los contaminantes por parte de los microbios y las plantas del suelo, especialmente en entornos contaminados donde los nutrientes disponibles son limitados. En tercer lugar, se ha informado que los protistas del suelo pueden acumular y absorber contaminantes como metales pesados y microplásticos. Con el conocimiento cada vez mayor de la función de los protistas del suelo, esperamos que pronto tendrán más aplicaciones.